Y hoy vamos a hablar de un punto que se denomina la permanencia del pecado. Esto significa que, y aquí esta lección va más enfocada a aquellos que hemos sido salvos, regenerados en Cristo Jesús, y que a pesar de haber sido salvos, a pesar de haber reconocido a Jesucristo y entender la salvación y vivirla, hay pecado que todavía permanece en nosotros, y por eso es necesario lo que llamamos un proceso de santificación. Porque nuestra conversión, si bien nos libera de la condenación del pecado, no nos libera de la lucha constante que tenemos con el pecado. El pecado permanece de una u otra manera. Y creo que todos y cada uno de nosotros somos totales testigos de que a pesar de creer en Jesucristo, a pesar de amarle con todo el corazón, a pesar de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, seguimos lidiando con cierto pecado, ¿sí? Y entonces el pecado lamentablemente permanece después de nuestra conversión y nos acompaña hasta el momento en el que partimos de esta vida, hasta llegar al punto en donde Dios sea todo en todos y que el pecado ya no tenga más en nosotros. Entonces, por el momento tenemos que lidiar con esto. Vamos a analizar Romanos 7, versos 21 al 23. Ahí hay unas Biblias, miren, que yo compré para la iglesia. Abramos, por favor. Hay unas Biblias que yo compré para la iglesia, si alguien las quiere utilizar. Adelante, bienvenidos, bienvenidos. Josué. ¿Ah? Allá Josué dice, ¿cómo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Les decía que hay unas Biblias ahí que yo compré, pero tienen que quedarse aquí, no se las pueden llevar, porque si se las llevan ya no las traen. Entonces, estoy comprando algunas Biblias ahí para que las podamos tener acá, usar y liberarnos un poco de la pantalla del celular y todo lo demás. Hablamos entonces sobre el tema de la permanencia. Dice Romanos 7, versos 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Perdón, no lo han buscado, no lo han encontrado. Romanos 7, versos 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo nos pone las peras a 10, ¿verdad? Porque dice Pablo, sí, dentro de mí hay un deseo por obedecer a Jesucristo y amarle y no pecar. Pero me doy cuenta que también en mí hay otra ley, en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, hay otra ley que se opone contra la ley de Dios. El pecado permanece a pesar de haber sido salvos y regenerados. El puritano Thomas Watson escribía: mientras llevamos el fuego del pecado a nuestro alrededor, debemos de llevar las aguas de nuestras lágrimas para apagarlo. Y él decía las aguas de nuestras lágrimas en el sentido de que de verdad tiene que haber contrición. Cada vez que yo peco, de verdad me debe doler. Porque si no me duele, si de verdad no hay en mí ese dolor por haberle fallado a mi Señor, estoy teniendo un problema de que mi conciencia está cicatrizada y realmente no le causa ningún problema el pecar. Las aguas de nuestras lágrimas para apagar nuestro pecado tienen que ver con el dolor y específicamente con el concepto de la contrición, ¿no? Recuerden que la contrición se opone al concepto de la atrición. La atrición es el temor al castigo. Yo no peco o no voy a hacer esto o lo otro porque Dios me puede castigar. Esa es lo que llamamos atrición, el temor al castigo. Pero la contrición es el verdadero dolor por haber fallado.
El castigo me lo merezco y me lo voy a aguantar porque me lo merezco, pero no me importa tanto el castigo más que el dolor de haberle fallado a mi Señor. Ese es el verdadero cristiano, el que es contrito en el corazón. Y el Salmo 51 dice que el Señor no despreciará el corazón contrito y humillado. ¿Ok? Mientras vivamos, vamos a estarnos arrepintiendo porque vamos a estar pecando de una u otra manera. Pero no como lo diría el profeta Chente Fernández, no con la misma piedra, ¿verdad? Es decir, no es un pecado en el cual nos deleitamos constantemente, sino es un pecado, como lo vamos a analizar, y John Owen lo pone muy bien, lo vamos a analizar ahorita en un momento. Es un pecado que ni nos damos cuenta y de repente nos brincó y pecamos en esto, y una mala actitud, un mal pensamiento. Yo no pensé que fuera a reaccionar de esa manera. Yo sé que soy loco, pues, pero no tanto. O sea, ese tipo de cosas que uno en ese momento no se da cuenta de dónde me surgió ese pecado. Entendemos que está allí y necesitamos pelear contra él. Con la conversión, la culpa del pecado es erradicada, ¿sí? Es decir, Dios ya no nos ve como culpables y el dominio del pecado es quebrantado. ¿Por qué es quebrantado? Porque yo lo puedo vencer. El incrédulo no puede vencer su pecado. Por lo tanto, el dominio del pecado sobre mí ya no existe, porque puedo darle batalla. Si el pecado me dominara, entonces no podría hacer absolutamente nada en contra de él. No tendría oportunidad. Pero el hecho de que yo pueda sobreponerme a mi pecado por la gracia, por los méritos de Cristo, eso quiere decir que el pecado ya no me domina. Sí está allí, pero no me domina. ¿Ok? Los restos del pecado permanecen en nuestros miembros y esto es con lo que los creyentes lidian todos los días. Por eso les doy la bienvenida a la doctrina de la permanencia del pecado. El verdadero asunto a considerar es la naturaleza, el poder y los efectos del pecado que permanecen en los creyentes después de haber venido a Cristo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, 23 y algunos otros versos. Un escritor llamado John Haydon, que él decía que la permanencia del pecado es como una infeliz experiencia, por no usar otra palabra peor, pero es voy a utilizar una palabra un poquito dura, pero no tan vulgar. Una desgraciada, o sea, decir, sin gracia, experiencia de todos los hombres buenos mientras aún viven en este mundo. Es un mal con el que lidiamos mientras todavía no partimos con el Señor. Aunque aún tenemos la presencia del pecado, no tenemos la agitación ni el ejercicio de la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? No nos estamos pudriendo constantemente. Al contrario, nos estamos santificando. El Señor nos está santificando constantemente. Aunque el pecado permanece en nosotros y tiene una actividad en nosotros, no nos pudre, no nos descompone moral ni espiritualmente, porque el creyente está avanzando en su santificación, el verdadero creyente. Por eso no experimenta la corrupción del pecado. Sí peca, pero se arrepiente, se sobrepone, lo vence, es santificado. El no creyente peca y sigue pecando y no lo puede vencer y se descompone más y más y se corrompe más y más y más. ¿Ok? Cristo nos ha liberado del pecado, pues ya no tiene dominio, decíamos, ¿verdad? Pero puede haber turbulencia del pecado, ¿sí? El pecado nos puede provocar cierta turbulencia, pero no va a prevalecer. Esta es la diferencia, ¿sí? Puede hacer que, de hecho, debido a esta doctrina, ahora yo entiendo, por ejemplo, que el creyente ahora tiene más problema con el pecado que cuando era incrédulo. Porque cuando era incrédulo y pecaba, no le dolía, no le causaba problema, no le provocaba pedir perdón. ¿A quién? Si Dios no existe.
soy incrédulo. Al contrario, qué bonito se sintió eso que hice. El pastor de allá dice que es malo, pero yo no creo en eso que dice el pastor. Entonces, como me gustó lo que hice, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Entonces, sería en alguna medida lógico que hoy que el creyente está lidiando con el pecado, tenga más problemas con el pecado que antes. En el sentido de lidiar contra ¿no? De lidiar contra el pecado. Porque ahora el pecado sí le causa molestia. Ahora el pecado le causa problemas. Lo hace sentirse mal. ¿Sí? Entonces hay una problemática con el pecado siendo creyentes. Siendo incrédulos, no le debo a nadie. No le debo nada a nadie. Voy a seguir viviendo como yo quiera vivir. No tengo problema. Sí, lidia con sus consecuencias y todo, pero como no tiene un norte espiritual, lo sigue haciendo. Hoy podemos tener más problemas con el pecado que cuando morábamos en el pecado. Hoy podemos ver los horrores del pecado y esa es una de las grandes metas de esta serie. Vieron que yo generalmente no les mando las prédicas en YouTube ni nada, pero de esta serie sí les mandé el link del listado para que se vayan poniendo al día, porque yo creo que esta es una de las áreas que yo como pastor de verdad debo ser muy efectivo, debo ser de verdad muy, muy bueno comunicando a lo que ustedes se enfrentan todos los días. Ustedes no se están enfrentando a algo simple o pasajero. Este pecado que mora en ustedes, más vale que lo mortifiquen. Más vale que de verdad sepan el alcance que este enemigo que vive en ustedes, el alcance que esto tiene. Y lo tomen en serio. Si después de toda esta serie que yo dé y explique, ustedes de todas maneras terminan diciendo, ese Willy tan dramático. Allá ustedes con Dios, pero yo ya cumplí. Este es el punto. Hoy me es necesario mostrarles, exponerles con toda claridad los horrores del pecado, lo terrible que es el pecado. ¿Sí? Y ¿por qué pueden ustedes ver esto? Porque sus ojos han sido abiertos a la santidad de Dios. Cuando ustedes ven la santidad de Dios, voltean a ver, ¡qué horrible ese pecado! Porque ahora ya tienen un estándar para comparar lo horrendo del pecado con la santidad de Dios. ¿Qué es lo que sucede en lamentablemente muchas iglesias que no tienen una doctrina clara sobre el pecado, que no tienen una enseñanza sólida sobre el pecado? Todos los cristianos se siguen comparando con otros cristianos. Y los pecadores se siguen comparando con otros pecadores. Déjenme decirles, así que chiste. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar a uno que es más pecador que yo y entonces me siento mejor. Porque es que mira lo que aquel está haciendo. Yo no soy tan pelado, entonces estoy bien. No, esa no es una doctrina correcta del pecado. Una doctrina correcta del pecado es comparar mi inmundicia con la perfecta santidad de Dios. Entonces ahí de verdad estoy comparando manzanas con manzanas, ¿verdad? O sea, no estoy comparándome con alguien con el que estoy seguro le voy a ganar. No, ese no es el chiste. El objetivo es ver la santidad de Dios y decir, qué tremendo pecador soy. Y lidiar con eso. De verdad. Con ganas. Con honestidad. No solo comprarme unos cuantos ungüentos que me quiten el dolorcito por ahí. Y si me vuelve a doler, me vuelvo a aplicar. Ahí me voy a escuchar otra prédica que me haga sentir bien. No. Esto es lo que estamos hablando. De los horrores del pecado. Nuestros ojos han sido abiertos y ahora lo podemos ver. ¿Por qué no nos causaba escándalo cuando no éramos cristianos? Porque nuestros ojos estaban muertos, estaban cegados totalmente por el pecado. Y el pecado, como bien lo dijimos en la primera lección, es nuestro primer idioma, ¿no? Hablábamos el pecado todo el tiempo, ¿no? Y entonces, no nos causaba problema ni escándalo. Hoy
Sí, es mi objetivo de que después de estas lecciones cada uno salga escandalizado, diga, ¿qué voy a hacer contra mi pecado? Vamos a analizar lo que Pablo está hablando en Romanos 8, los dos tipos de ley. Pablo menciona ahí dos tipos de ley. Y aquí, por eso es necesaria la explicación, porque no estamos hablando ley en el sentido civil, por ejemplo, como una directriz específica. Vamos a ver esta explicación. Podríamos argumentar que, por ejemplo, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Esa frase, en el español no es tan fuerte como en inglés, ¿verdad? En inglés es wretched me, ¿verdad? Que es como maldito yo, de verdad, en la inmundicia yo. El miserable en el español no suena tan duro, siento que no le hace tanta justicia a lo que Pablo quería decir. Pero esa frase, miserable de mí, de hecho, comunica dos cosas al mismo tiempo. Número uno, aunque pareciera contradictorio, no lo es un agradecimiento a Dios por la liberación del pecado, ¿sí? En Cristo Jesús. Pero esta frase también es prueba de que que ha sido liberado todavía lidia con el pecado, ¿ok? Y está buscando sobreponerse a la ley del pecado en su carne. Y aquí voy a ir a uno de los grandes puritanos, el puritano inglés, el gran John Owen, uno de los autores más difíciles de leer. Sus obras sus contenidos son bastante densos, pero es bien importante leerlo. Dice John Owen, una ley es tomada apropiadamente como una regla directiva o impropiamente como un principio efectivo, el cual parece tener la fuerza de una ley. Entonces, lo que John Owen está ayudándonos aquí es a explicar lo que Pablo dijo en Romanos 8. Cuando Pablo dice, observo esta otra ley que está en mis miembros, no está hablando de una ley como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No robarás, o no secuestrarás, o no te quedarás con el buey de tu prójimo. O sea, no está hablando Pablo de ese tipo de leyes, ¿sí? Que están escritas en el Código Civil. John Owen nos ayuda a interpretar aquí que la palabra ley que se traduce al español en Romanos 8 es impropiamente utilizado como un principio efectivo, más como una inclinación que funciona constantemente, ¿sí? Ese principio que constantemente funciona dentro de nosotros se convierte o tiene la fuerza de una ley. Una ley es considerada o como una directriz, una regla moral para influenciar la voluntad de una persona, ¿sí? Porque una persona, por ejemplo, que se deleita en asesinar a otras personas, la ley viene y dice, no asesinarás. Esa directriz moral intenta restringirle, intenta influenciar la voluntad de esa persona. Y esta influencia legal, si lo quieren ver así, es aquello en cuanto a lo que es demandado o prohibido. En cierto sentido, esas leyes son externas. ¿Por qué? Porque son dadas por Dios a través de, y las recibe alguien más. En el Antiguo Testamento, Dios, la fuente de la ley, se las da a Moisés, y Moisés es el dador de la ley. Entonces el pueblo recibe esas leyes como un asunto externo. Por el otro lado, lo que estamos viendo acá en Romanos 8, esta es considerada una ley como un principio interno, ¿ok? Que inclina la voluntad hacia ciertas acciones. La Biblia habla, por ejemplo, de esto en el Nuevo Testamento como la ley del espíritu de vida, ¿sí? Que Dios pone en aquellos que están en Cristo separados de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a encontrar en algunas cartas estos contrastes, la ley del espíritu y la ley de la carne. Estos no son directrices morales externas, sino lo que está diciendo aquí el Nuevo Testamento son las inclinaciones internas que cada persona tiene y que están en constante conflicto. La palabra ley en este pasaje está siendo utilizada como un principio interno.
De esta manera, en este pasaje, Pablo está utilizando la ley para denotar un principio interno que nos ayuda a entender la naturaleza del pecado que habita en nosotros. Ese es el objetivo de este verso. En nosotros permanece entonces esta ley. El dominio del pecado, como ya lo dijimos, ha sido quebrantado. Por lo tanto, el poder del pecado original es debilitado en los creyentes. Estando ahora en Cristo, somos capaces de lo que hablábamos la semana pasada, mortificar el pecado. Y mortificar es un verbo bastante curioso porque cuando alguien mata algo, se supone que ya no se mueve, ¿va? Ya lo maté. Y yo ponía el ejemplo de nuestros amigos los geckos, porque son mis amigos, ellos me ayudan a controlar la plaga de los mosquitos acá, pero mi esposa no los ve como amigos. Pero cuando yo mato geckos, me duele cada vez que los mato. Los mato, pero se siguen moviendo los bandidos, ¿verdad? Y los vuelvo a matar y se siguen moviendo. ¿Por qué? Los tengo que mortificar. Mortificar, es decir, suena contradictorio, pero no lo es. Es como continuar matándolos, ¿sí? Y es lo mismo que tenemos que hacer con el pecado. Ya lo vencí, ya lo maté. Cuidado, hay que seguirlo matando todos los días. Es aquí donde vamos a llegar hoy a la conclusión de que el tomar su cruz y negarse a sí mismo es un asunto de todos los días, porque es la mortificación del pecado. Y esto lo hacemos por medio del Espíritu o el poder del Espíritu. Pero aún así, esta ley de la que estamos hablando funciona con bastante poder. El pecado tiene poder todavía en nosotros, por eso es necesario ejercer esta guerra constante. Debemos tener cuidado porque John Owen decía, donde menos se siente es donde más poderoso es. Tengan cuidado, tengamos cuidado porque yo siento que aquí ya gané y de repente, híjola, fue lo peor que hice esta semana. Donde menos se siente es donde más poder hay. En cada verdadero hijo de Dios existe un deseo por complacer al Padre. Yo no dudo que en cada uno de ustedes existe un deseo por complacer al Señor, ¿sí? Sin embargo, a pesar de ese deseo por complacer al Señor, también hay un deseo que jala para abajo, que es pecar y fallar. Y a veces no entendemos porque estamos en ese tira y encoge, ¿no? Pero es precisamente lo que Pablo está diciendo, la ley que habita en nuestros miembros. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un hijo de Dios y uno que no lo es? Si los dos siguen pecando, ¿cuál es la diferencia? Me gustó mucho esta frase de John Owen y él dice, los creyentes en su supuesta peor condición aún se distinguen de los incrédulos en su supuesta mejor condición. Hay una diferencia. Porque cuando yo soy incrédulo, yo estoy pecando. Y aunque yo fuese incrédulo, y de estos hay muchos, ustedes los van a ver, moralistas, ¿sí? Por ejemplo, en el Congreso me he topado con bastantes de estas personas. Me dicen, mire, doctor Ochoa, fíjese que yo le quiero recomendar a tal persona. Esa persona no es cristiana, pero es una persona de altos valores, ¿verdad? Sí, y yo no niego que cuando los conozco, son personas que se comportan bien, ¿no? Que son bien propias para hablar, que no son mal habladas, ¿verdad? Que están en contra de la corrupción. Y sí, parecen tener altos valores. Pero si todo eso, bueno, como dice aquí John Owen, en su mejor condición, no lo hacen para la gloria de Dios. Es tan peor que un cristiano que peca, pero se arrepiente. Hay una diferencia. Lo mejor que un incrédulo pudiese llegar a hacer en sus propias fuerzas no es igual ni mejor que lo que un cristiano arrepentido hace por medio de la gracia de Dios. El deseo que el incrédulo tiene para pecar nunca se acaba. La obediencia que un incrédulo pudiese demostrar a algunas leyes, porque por ejemplo hay incrédulos que obedecen las leyes de tránsito, hay incrédulos que obedecen ciertas normativas, hay jóvenes incrédulos que le hacen caso a sus padres, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas no son
disposiciones de una santidad que ellos tengan. Lo pueden hacer porque les conviene, porque ya probaron lo difícil que es desobedecer, ya tuvieron muchas consecuencias, o porque sus papás a puros cinchazos los obligaron a obedecer, qué sé yo, mil cosas. Pero esas disposiciones para obedecer nunca son disposiciones santas, porque nunca son para la gloria de Dios. La diferencia que estamos hablando con los creyentes aquí es que a pesar de que pecan, pero se arrepienten y obedecen, lo hacen para la gloria de Dios. Se arrepienten para la gloria de Dios. Hacen esto para la gloria de Dios. Eso vale mucho más que un incrédulo que es moralista. ¿Ok? En contraste, los creyentes, debido a que están vivos en Cristo por medio de la obra del Espíritu, tienen una inclinación perpetua, aunque no perfecta aún. Es una inclinación perpetua para hacer el bien. Yo, aunque peco todos los días, realmente la inclinación que prevalece en mi vida es hacer el bien. Esa inclinación a hacer el bien no es porque yo soy bueno, y esto ya lo hemos tratado, es porque Dios en su gracia me ha justificado, y por eso hay un principio interno que hoy opera buscando hacer el bien. Fallo, sí, a veces me estanco, sí, hay días y semanas que me va mal, pero realmente el principio que me gobierna es el de hacer el bien, porque ese principio aún no está perfeccionado. Porque como Pablo dice, todavía vivimos en la carne y en esta carne opera esa ley que busca hacernos pecar. Lo que sucede con los creyentes entonces es que tienen una guerra interna de principios. Hay un principio que busca obedecer a Dios y hay un principio que busca rebelarse en contra de Dios. Esta guerra la tenemos todos los creyentes, todos los días, en nuestra mente y en nuestro corazón. También se debe reconocer, entonces, que los deseos de la carne son en contra del espíritu y estos deseos no son sencillos. Estos deseos son poderosos. Por eso es que pecamos, porque ese pecado todavía tiene cierto poder al cual debemos vencer. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vean el lenguaje, qué importante. Ustedes quieren hacer el bien. ¿Por qué quieren hacer el bien? Porque han sido justificados, porque han sido regenerados por la obra del Espíritu, porque ustedes tienen un Salvador, ustedes tienen un Dios al que quieren obedecer, pero también hay un principio interno que no los deja hacer lo que ustedes quieren. Esta es la total diferencia. El incrédulo no quiere hacer el bien. Incluso cuando el incrédulo dice que quiere hacer el bien, está haciendo mal, porque no lo está haciendo para la gloria de Dios, lo está haciendo para su propia gloria, por su propia conveniencia, para que lo vean bien, mil razones. Si no es para la gloria de Dios, el incrédulo está pecando incluso cuando quiere hacer el bien. Pero ustedes no quieren hacer el mal, ustedes quieren hacer el bien. Terminan haciendo lo que no quieren porque hay un pecado que todavía habita en ustedes. Esta es la batalla que tenemos que tener todos los días. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 dice algo parecido. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Pedro lo expone un poquito más claro aquí. Nuestra alma ha sido redimida, ha sido salva y está siendo santificada, ha sido regenerada. Esa alma quiere hacer el bien, pero se encuentra con este principio que la jala para el otro lado. Absténganse de los deseos carnales, porque estos van en contra de vuestra alma. En resumen, la vida cristiana se encuentra en una guerra santa, constante entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Con la única salvedad, y esta es la buena noticia,
que a pesar de que tengamos esta batalla hasta el día o el momento de nuestra muerte, tenemos una seguridad: el pecado no va a triunfar sobre nosotros. Por eso es que tenemos ganas de seguir peleando contra el pecado, porque sabemos que llegará el día en que el pecado ya no nos fregará más, ya no nos va a estar atacando más, porque lo habremos vencido. ¿Por qué? Porque creemos en el Evangelio. ¿Sobre qué triunfó Cristo principalmente? Sobre el pecado. Por eso es que, ¿por qué tanto el tema de la salvación? ¿Por qué tanto el tema de la redención? ¿Por qué a cada rato William habla de la historia de la redención? ¿Por qué cada vez que predicamos sobre dónde está la salvación en los pasajes? Porque este es el gran problema sobre el cual Cristo triunfó: el pecado. ¿Y saben por qué vamos a vencer? Porque, como dice Juan, 1 Juan capítulo 4, verso 4, y esto hasta una canción hay: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué entonces del dominio del pecado? Debido a la naturaleza heredada del pecado, nos encontramos bajo esta ley interna, ¿no? No es una demanda externa que nos dirige como debiésemos actuar. Este principio interno, en alguna medida, nos está constantemente impulsando a hacer el mal. Nos quiere impulsar a hacer mal, como que nos está constantemente empujando. Lo que necesitamos desesperadamente es que Dios escriba sus leyes en nuestros corazones, lo cual ya sucedió por medio de su gracia. Por eso es que tenemos la ley escrita en nuestros corazones, es que tenemos la capacidad de pelear en contra del pecado. Si esas leyes no fuesen escritas en nuestros corazones, el pecado tendría un dominio total sobre nosotros. Quiero explicar algunas cosas que debemos entender del por qué aún convivimos con este principio interno. Primero, el pecado que permanece aún en nosotros, incluso después de la conversión, nos acompaña en esta vida. Nunca nos deja hasta el día en que partamos con Jesús. Ese es un punto importante. Dos, es nuestra alma en donde mora este pecado que permanece. Allí está peleando esta ley. Número 3, no debemos olvidar que este es un enemigo que nos odia y que está constantemente rondándonos. Se nos presenta constantemente como nuestro mejor amigo, pero realmente es nuestro peor enemigo. Y ese somos nosotros mismos. ¿Ok? Somos nosotros mismos. Pablo tuvo el cuidado de decir: Satanás no mora en ti. En ti permanece un pecado, pero eres tú mismo. Contra ti mismo. Satanás no está aquí. Somos nosotros quienes tenemos estos dos principios que están peleando uno en contra del otro. Así que sí, nosotros somos nuestro peor enemigo en este momento. El otro punto es que el pecado permaneciente siempre está listo para saltar. Este principio interno que nos impulsa a pecar no es perezoso, aunque nos impulsa a la pereza, porque la pereza es uno de los pecados. Pero cada vez que tenga una oportunidad, tengan por seguro que va a saltar. Por eso dice la Biblia: tengan cuidado, no provean para los deseos de la carne. En otras palabras, ni siquiera medio abran la ventanita para ver: ay, vamos a ver cómo está el pecado, porque se va a meter. Está buscando la forma de querer ingresar a hacernos daño. No es perezoso, siempre está buscando hacerlo. Y por último, este principio interno no necesita de la ayuda de nadie para actuar. Aunque a veces pareciera que el diablo y el mundo se unen a la causa de nuestro pecado interno permaneciente, este pecado está en alguna medida vivito y coleando, y él solito quiere y puede hacerlo. Existe cierta facilidad con la cual nosotros buscamos pecar. Es bien sencillo. No crean que esto es difícil. Ah, sí, hoy sí me costó pecar. No. Lo que nos cuesta es arrepentirnos, ¿sí? Hacer el bien. De verdad, el pecado es bien sencillo que salte. Esto nos lleva al tema de la enemistad en el corazón, ¿verdad que sí? Ajá, ajá.
El corazón o el alma es el lugar en donde este principio mora, estábamos hablando. Por lo tanto, en donde la rebelión en contra de Dios se gesta y se levanta. Aquí se empieza a cocinar. Este pecado levanta la cabeza para hacer daño con tentación y a veces gana y a veces pierde porque encuentra resistencia. Y esta resistencia es la ley del espíritu que también está en nosotros para batallar en contra del pecado. Sea que triunfemos sobre él o sea que cedamos, ¿verdad? Este pecado siempre va a regresar en nuestro corazón. Nunca estamos totalmente libres de su presencia, sino hasta el día en que partamos con Cristo. Me gustó mucho la imagen que utiliza este autor que se llama Mark Jones. Y él dice, es como un caballo de Troya con enemigos adentro, listos para saltar en cualquier momento. ¿Recuerdan la imagen de la... ¿Es la Ilíada o la Odisea? No, es la Ilíada, ¿va? La Ilíada es el libro, el que habla del caballo de Troya, que engañan, ¿verdad?, la ciudad de Troya y dejan ese caballo ahí en el mar, ahí en la playa, lo piensan quemar, pero dicen, no, esta es una ofrenda para los dioses, lo meten a la ciudad, hacen una fiesta pensando que los griegos se han retirado, pero cuando toda la ciudad está dormida, las murallas están cerradas y las puertas están cerradas, en el caballo habían soldados internos que salieron y destruyeron la ciudad. Y ese fue el fin de esta ciudad, ¿no? En esta obra ficticia, la Ilíada. Entonces este pecado es como un caballo de Troya, ¿no? Está allá dentro de nosotros y pensamos que no va a saltar, pero salta. Este pecado permaneciente manifiesta una constante enemistad en contra de Dios. Dice Romanos 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y ojo, ni tampoco pueden. Esto es bien importante entenderlo. Miren, incluso el grado más mínimo de enemistad con Dios sigue siendo enemistad. Sea un vaso o una gota de veneno, es veneno, ¿ok? Esto es lo que estamos viendo aquí. Por esto es que debemos mortificar el pecado para que vaya perdiendo su fuerza poco a poco. Por eso es que nos cuesta orar, leer la palabra, porque este pecado permaneciente lucha y se opone cada vez que queremos hacer estos deberes espirituales. Mark Jones, en su libro Conociendo el Pecado, dice, como cristianos, aunque ya no estamos bajo el dominio del pecado, afirmamos que estamos en una batalla con el pecado. Ya no estás bajo el dominio, pero sí estás en una batalla. Y a veces la ganas, a veces la pierdes. El objetivo es que la ganes más veces de que la pierdas. Por eso es que Pablo nos instruye con autoridad apostólica y nos demanda en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si yo sé que tal cosa me va a llevar a pecar, no, hombre, no la proveo, ¿verdad? No, si yo sé que no tengo que pasar a McDonald's, ¿por qué me voy por ese camino? Me puedo ir por el otro. No, pero me quiero ir por aquí. Ay, perdón, me vine por aquí. Ahora voy a tener que pasar. Hice una provisión para pecar, ¿sí? Ese es el objetivo. No proveer. Miren, el ser amables con nuestro pecado, porque a veces eso es lo que sucede. Somos muy amables y generosos con nuestro pecado. Decimos, no es tan grave. A todos les pasa. Ya viste que están predicando que estamos en una batalla constante. Hoy la perdí. Mañana la voy a ganar y la sigo perdiendo. No, o sea, no seamos amables con nuestro pecado. No seamos generosos con nuestro pecado. Porque cuando somos amables con nuestro pecado, estamos siendo malos para con nosotros. Realmente. Nos estamos destruyendo. ¿Sí? Por tanto, aunque no estemos pecando constantemente en esta vida, el punto de esta lección es entender que somos propensos a pecar. Estamos siempre propensos a pecar y por eso hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los efectos del pecado en aquella persona que ha sido regenerada?
John Owen decía que toda persona regenerada tiene sorpresas inesperadas. Aquí voy llegando un poco a la aplicación de esta lección. Son sorpresas inesperadas que se levantan en el alma, y decía John Owen, en forma de necedades y figmentos imaginativos pecaminosos. ¿Sí? Pensamientos, afecciones que están en contra de la ley de Dios y sorprenden nuestras almas. Porque realmente hay veces que reaccionamos de una manera pecaminosa y después nos ponemos a pensar, ¿de dónde me salió eso? Nuestra alma fue sorprendida por lo que mora en ella. ¿Sí? El pecado puede atacar en cualquier momento, como lo decíamos, y podríamos estar como un rey, amurallados en nuestro castillo, con un montón de soldados. Pero todo rey sabe que el mayor problema, el mayor riesgo no es el riesgo que está fuera de sus anillos de seguridad y de sus murallas. El peor riesgo de un rey que se resguarda es el riesgo de aquellos que están cercanos a él, que parecen ser sus leales, pero realmente están trabajando cerca de él y en contra de él. Nunca nos sintamos con el pecado, nunca nos sintamos como ese rey que está bien protegido. Yo voy a la iglesia, oro, diezmo, ofrendo, también voy los viernes, me junto solo con gente buena onda, entonces estoy libre. El pecado no me puede tocar. Nunca se sienten en esos laureles, porque a pesar de que estemos haciendo todo bien, y no estoy diciendo que todo lo que mencioné es malo, hay que hacerlo, obviamente, pero aun cuando nos sentimos tan seguros de que estamos lejos del pecado, entendamos que allá dentro de nosotros y mismo opera esta ley, dice Pablo. No nos guardemos solo de lo que está en nuestro exterior. La batalla es con lo que está en nosotros, dice Pablo. El pecado ataca en cualquier momento. Muchas veces nos movemos con mayor facilidad del arrepentimiento, nos movemos con mayor facilidad del arrepentimiento al pecado que del pecado al arrepentimiento. O sea, que nos arrepintamos a veces cuesta, ¿no? Pero una vez arrepentidos, ¿cuánto cuesta volver a pecar? Nada, ¿verdad? Todo lo hemos experimentado. Y es por esto que aquí es donde llevo a una de las aplicaciones. Cuando Lucas 9:23 dice, quien sea mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Es un asunto diario. No es un asunto de el domingo voy a ir y voy a vivir eso. O una vez al mes o una vez al año. No. El negarse a sí mismo, tomar su cruz, mortificar el pecado, es un asunto diario. Una batalla diaria. No cada vez que me siento a escuchar de estas cosas. Es todo el tiempo. Miren, no somos culpables de las tentaciones externas, porque esas van a existir. Alguien va a venir, siempre tenemos un amigo mala taza, una amiga mala taza que nos quiere hacer pecar. No somos culpables de eso. Somos culpables cuando cedemos y cuando consentimos y decimos, va pues. Entonces ahí somos culpables. Pero sí somos responsables de esas tentaciones internas, que Pablo dice, nacen en vuestra concupiscencia, en nosotros mismos, sin que nadie nos invite. De eso somos responsables. Por eso hay que estar constantemente, no solo pensando en estas cosas, sino batallando en contra de estas cosas. Y aquí voy a la aplicación para ir terminando. El poder del pecado que permanece en nosotros es grande. Primero, entiendan eso. Aunque ustedes ya no están bajo el dominio del pecado, porque ustedes pueden presentarle una batalla y ganarle, ese pecado contra el cual ustedes pelean tiene un poder grande. No lo subestimen. No lo subestimen. ¿Ok?
En Cristo llegará el día en que vamos a triunfar sobre este obstinado y poderoso enemigo. Pero debemos hacer guerra constante contra ese enemigo hasta el día en que partamos a la presencia de Dios. No debemos ignorar este asunto, hermanos. No lo ignoren. Porque esa ignorancia o el subestimar este pecado es, sí, hombre, es que, sí, yo constantemente le grito a mi esposa, pues está bueno, y entiendo que es pecado, pero no es tan grave. El subestimar eso nos lleva al fracaso. Y el salto de un pecado que nos parece chiquito a uno terrible no es un salto difícil. Es como un trampolín bien efectivo. Y de repente brincamos y nos perdimos. Es un poder grande, sí, de este pecado. Así que no debemos ignorar este poder porque esa ignorancia nos lleva a fracasar en presentar una batalla en contra de las rabietas pecaminosas de nuestra alma y pondrá a prueba nuestra lealtad como soldados de Cristo. Dice Mark Jones que es como que si un huésped violento viviera dentro de cada creyente. Un huésped que a cada rato rompe cosas, arruina cosas, riega esto, riega aquello. ¿Sí? Pareciera que a veces ese pecado muere, pero de repente nos lo volvemos a encontrar más vivo, con más vicios y como que más experimentado, porque hemos ignorado que hay que mortificarlo. El Evangelio abre nuestros ojos a Cristo y su verdad, pero el pecado busca nublar ese entendimiento por momentos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que Pablo dijo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cada vez que yo tengo este tipo de pensamientos, de incitaciones a pecar o algo por el estilo, yo inmediatamente empiezo a recitar en mi mente Romanos 6, ¿verdad? Perseveramos en el pecado para que la gracia se una, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, esto y lo otro, y inmediatamente esos pensamientos van desapareciendo. Es una técnica que yo tengo, si lo quieren ver así. Algunos de ustedes pueden descubrir otras escrituras. La memorización, aquí Pablo habla de estas cosas virtuosas en las cuales hay que pensar, pero yo creo que sí tiene que ver con la memorización. Y seamos honestos, somos gachos para memorizar la palabra. Si somos gachos para abrirla y leerla, imagínense para memorizarla. Pero llévense estos conceptos. Sé que hablé de muchas cosas, pero puntos bien importantes. No ignoren que en sus miembros, a pesar de que ustedes han sido convertidos, mora un poder que se opone a la ley del Espíritu. No lo subestimen, mortifíquenlo. Traten con él violentamente. Es lo que decía el Sermón del Monte. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es un lenguaje figurado, pero el punto es, con el pecado no se negocia, se corta. Hay que lidiar con él duro, no con amabilidad, con fuerza. Y si ustedes están conscientes de eso y buscan pensar en la escritura, cantar una alabanza, memorizar, de verdad que sería lo mejor, y están conscientes de esta batalla, va a ser más fácil vencerlos. Va a ser más fácil vencer esos malos hábitos, esos pecados, esas cosas que no nos dejan en paz con Dios. Pero si no, si ustedes creen que no existe esta batalla, si no están conscientes de eso, si están como quien dice, sí, de repente fallo, si no le han dado la dimensión que esto significa, no le han dado esa importancia, estamos de verdad expuestos a ser presas de nuestros propios pecados. Es alarmante. Sí, hay que encender las alarmas constantemente, ¿ok? Y ayudarnos entre sí. De repente, nuestras esposas son muy efectivas en eso, ¿verdad?
No les digan porque inmediatamente. Recordate, mira, tené cuidado. Eso nos ayuda mucho. Amén, digan las esposas. Y ahora, esposos, también hagámoslo, devolvámosles el favor. Devolvámosles el favor a ellas también. Amén.